¿Quién tiene 1 Corintios, capítulo 2? Vamos a estar leyendo el versículo 6, 6 en adelante. ¿Cuántos necesitan de su presencia? De su palabra, de su amor. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 en adelante. Dice la palabra del Señor: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo, ni de los poderes de este mundo que perecen, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Diga conmigo: Dios ha preparado cosas grandes para mí. Sigue diciendo el versículo 10. Pero Dios nos la reveló ¿a quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Ahí en esos dos versículos, hermanos, quisiera aclararles algo. Tal vez usted ya lo sabía. Y cuando aparece la palabra espíritu, no sé, ahí lo identificó, palabra espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, ¿sí? Y en el versículo más adelante, en el 11, aparece espíritu. La palabra espíritu con letra mayúscula significa que habla del espíritu del hombre, del ser humano, ¿sí? Ok, seguimos leyendo. Dice, del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. Gloria al Señor. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos? Dios ha preparado, hermanos, cosas grandes para nosotros, para su iglesia, para sus hijos. Hoy un versículo al final. Bueno, vamos a dar lectura del versículo 15 y 16. Dice, en cambio, el Espíritu juzga. Vamos desde el 14, creo que es mejor desde ahí. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Especialmente todas las. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es un tema que hoy les quiero hablar, iglesia. La mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, iglesia, significa que cada creyente tiene la capacidad de comprender la obra y el plan de Dios para nuestras vidas o para el mundo. Y la mente de Cristo nos impulsa a enseñar también a otros
esta verdad. Es decir, Dios ha revelado cosas preciosas a nosotros, nos ha dado la mente de Cristo. Eso significa que nosotros tenemos la capacidad de comprender cosas espirituales. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos conocer la diferencia entre la sabiduría humana, y conocer la diferencia entre la sabiduría espiritual. Debemos comprender, iglesia, el propósito por el cual nosotros hemos recibido esta mente. Hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de que nosotros o que el hombre reciba el Espíritu Santo? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, obtenemos salvación, pero también obtenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? Y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a comprender y a renovar y a entender y a tener esta mente de Cristo. Un hombre, una mujer que tiene la mente de Cristo debe manifestarlo en su conducta, en su forma de vivir. Perdón. ¿Qué es la mente? En la mente, hermano, nosotros tenemos la capacidad de procesar información, la capacidad de almacenar recuerdos, de pensar, de razonar. La mente no se puede ver físicamente, pero nuestra mente o nuestra mentalidad nos da a nosotros identidad. Nuestra forma de pensar es lo que nos lleva a actuar como actuamos. ¿Sí? El concepto de la mente en el Nuevo Testamento habla, o el apóstol Pablo usa la palabra griega nous, que significa conocimiento. La mente se define, hermanos, como el conjunto de capacidades intelectuales que permiten definir las acciones de una persona. Lo que nosotros conocemos es lo que nos hace actuar como actuamos. ¿Okay? ¿Sí? Lo que nosotros, por ejemplo, un médico, un doctor, adquiere, no sé, un neurocirujano adquiere conocimiento durante 14 años o estudia aproximadamente 14 años y ese conocimiento de 14 años lo lleva a tener acciones correctas. Cualquier profesión, cualquier oficio que una persona tenga es el conocimiento que adquiere. Una persona que lleva 15 años ejecutando el mismo oficio, el carpintero, ya sus 15 años de conocimiento lo llevan a tomar decisiones correctas, decisiones que le ayudan en la vida. Entonces, iglesia, nosotros el conocimiento que recibimos de nuestro Dios, de parte de Dios en su palabra, nos va a llevar a tener acciones diferentes. Este conocimiento se almacena en nuestra mente y la mente nos recuerda lo que tenemos que hacer conforme a lo que hemos aprendido. Entonces, hermano, es importante saber que el conocimiento que nosotros tenemos lo hemos adquirido por pura gracia y misericordia de Dios. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón, las personas que no han aceptado a Cristo en su corazón, hermanos, no tienen esta capacidad de comprender, no se les ha revelado el propósito de Dios. No sé si a usted le pasaba antes de que se hiciera cristiano, que aceptara a Cristo como Señor. Yo lo digo por mí. Muchas veces quise leer la Biblia y tomaba un pasaje de los evangelios y lo leía una vez y otra vez y no lo entendía. Antes de yo entregar mi vida a Cristo no entendía la Biblia, no la conocía, no tenía esa lucidez. Hasta que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y Él nos da la capacidad para comprenderlo. Cuando empecé a leer la palabra de Dios después de recibir a Cristo en mi corazón, empecé a comprender muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque dice estos versículos que leímos,
El versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, dice la palabra, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Es de gran, hermano, alegría, de gran alegría saber, hermano, que nosotros tenemos ese privilegio. La palabra del Señor, hermanos, nos dice, por ejemplo, en Génesis, discúlpenme, hermana, nos dice la palabra de Dios en Génesis, hermano, en el capítulo 3, por ejemplo, la palabra mente o conocimiento también viene o también nos lleva al pensamiento de que algo es enseñado. En Génesis capítulo 3, cuando Dios llega al huerto del Edén y está buscando a Adán y le pregunta, ¿dónde estabas? Y Adán le dice, es que tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. Y el Señor le dice, ¿quién te enseñó? ¿Quién te dio a conocer? ¿Quién te hizo razonar de que estar desnudo estaba mal? ¿Quién le enseñó eso a Adán? Fue Satanás. Pues después de que él pecó, él no es que haya entendido la verdad, sino que tuvo un conocimiento equivocado. Entonces, Dios le dice, ¿quién te enseñó eso? ¿Cómo adquiriste ese conocimiento? Entonces, al tener ese conocimiento, Adán y Eva actuaron. Dice que Dios les preparó, pieles deben estar cubiertos con hojas, pero Dios después les preparó ropas con pieles. Y cada vez que hay un pecado, hermano, cada vez que alguien peca, siempre debe de haber un sacrificio. Jesús lo hizo, dice su palabra, una sola vez y para siempre. Pero para que hubiera un perdón de parte de Dios, habría siempre derramamiento de sangre. Para cubrir el pecado de Adán y Eva, Dios tuvo que asesinar o tuvo que tomar esos animales y cubrirlos a ellos. Para que usted y yo estuviéramos aquí teniendo el conocimiento de la palabra del Señor libremente, tuvo que haber un sacrificio. El sacrificio de Cristo. Hermanos, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué se nos ha enseñado a nosotros? ¿Qué se le ha enseñado a usted en el caminar cristiano? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo adquirimos conocimiento? Porque lo adquirimos, hermano, o el bueno o el malo. La semana pasada, y esta también estuvimos viendo acerca de, en la escuela dominical, algunas formas, algunas estrategias para comprensión de lectura. ¿Se acuerdan, hermanos, cristiano dominical? Por ejemplo, el leer un pasaje, luego volverlo a leer, leerlo en voz alta. ¿Nosotros cómo aprendemos? Les voy a comentar algo. Nuestro cerebro aprende de esta manera. Por ejemplo, si usted lee un pasaje de la Biblia, al solo leerlo, usted entiende el pasaje un 20% o tiene el 20% de su comprensión. Si usted, por ejemplo, lee el pasaje y lo escucha o lo lee en voz alta, usted puede obtener un 30% de conocimiento sobre la información que leyó. Cuando una persona ve algo, aprende el 40% de esa información. Pero cuando una persona ya en un video, por ejemplo, un pasaje bíblico que usted lo puede ver representado en un video, lo ve, lo escucha, visualiza, usted puede aprender hasta un 60%. Cuando usted habla de ese tema, usted sigue aprendiendo hasta un 70%. Cuando usted, hermano, practica eso que vio, que escuchó, que leyó, que habló de él, que compartió y lo practica, usted aprende de ese pasaje el 80%. Y cuando usted, hermano, hace todo eso, aparte de practicarlo, usted lo enseña a otros, ese aprendizaje queda en usted un 95%. De esa manera nosotros aprendemos. De esa manera nosotros nutrimos nuestra mente.
Entonces, es importante, iglesia, seguir leyendo la palabra de Dios, seguir leyendo las escrituras, pero no solamente es ser oidores o lectores de la palabra, sino hacedores de ella. Y no nos quedemos ahí, tenemos que enseñar a otros lo que hemos recibido. Amén, amén. ¿Qué es la mente de Cristo? ¿Cómo podemos transformar nuestra forma de pensar? La palabra del Señor, hermanos, dice en Romanos 8, capítulos 6 y 7, en la Nueva Versión Internacional dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Esta palabra, hermano, de tener la mentalidad de Cristo, pensar como Cristo, tener la intención que Cristo tiene, es decir, tener la mente de Cristo es pensar como Cristo pensaría. Gloria a Dios. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento y nos podemos pensar, y nos ponemos a pensar, ¿qué haría Cristo en mi situación? ¿Qué haría Cristo si pasara por esto? Tener la mente de Cristo, hermano, es tratar de comprender cómo actuaría Él si nosotros pasamos por una situación difícil. ¿Qué hizo Jesús cuando pasó por tentación? Después de 40 días y 40 noches en el desierto y fue tentado, ¿qué hizo Jesús? Lanzó la palabra. Amén. En el Getsemaní, antes de que fuera entregado, ¿qué hacía Jesús en el momento de aflicción? Buscaba a Dios, buscaba al Padre, oraba. Y no le pidió que quitara la situación difícil, sino que Él le pidió que le diera fuerza para soportarlo. Que se haga la voluntad del Padre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿De qué manera actuaría Cristo? Si alguien nos hace enojar, Cristo vive. Si alguien te tiene ahí como, ¿qué haría Cristo? ¿Se acuerdan de esos discípulos que le di que a Juan y Santiago, que cuando no quisieron recibir a Jesús, ¿qué hicieron ellos? Señor, ora y manda fuego para que los consuma. ¿Cuántos quisieran eso a veces? Ay, a veces, hermano, quisiera uno orar así, pero no, Jesús, al contrario, lo regañó, lo reprendió. ¿Por qué? Porque así Él no actuaría. Entonces, hermanos, el conocimiento que usted ha adquirido en estos años en el cristianismo, en el evangelio, es conocimiento que usted debe de poner en práctica todos los días. Y así nosotros transformamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y empezamos a caminar diferente, conforme a la voluntad de Dios. Amén, amén. Amén. Vamos a leer lo que dice Santiago 4:17. Yo creo que ya se lo sabe, pero vamos a recordarlo así con la palabra de Dios. Hay personas, hermano, que teniendo la mente de Cristo, yo escuchaba a un predicador y él decía, bueno, tenemos la mente de Cristo, pero a veces, hermanos, la gente quiere saber, y él lo ponía así, la gente quiere saber hasta dónde puede pecar. ¿Hasta dónde puede llegar la línea y pecar para que siga siendo un cristiano? Un hombre, una mujer que tiene la mente de Cristo no piensa en de qué forma puedo equivocarme y no
dejar de ir a la iglesia o no dejar de ser cristiano. Si usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios y no lo practica, hermano, hermana, está en pecado. Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice simplemente así: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué ha hecho usted con el conocimiento que ha adquirido en el Evangelio? ¿Qué ha hecho usted con la palabra que recibe cada domingo en la iglesia? ¿Qué hace usted con los 3, 4 capítulos que lee en las mañanas? Con ese conocimiento, ¿qué es lo que hace usted? Simplemente se lo guarda, sabiendo, iglesia, escuche bien, sabiendo que usted debe de predicar el Evangelio todos los días. Y usted sabe que lo tiene que hacer, ¿sí o no? Sabe que tiene que compartir el mensaje de Cristo, ¿sí o no? ¿Sabe usted que puede orar, que debe orar por el necesitado, ayudar al que necesita, y no lo hace? Estamos en pecado. Cristo vive. Tener mucho conocimiento no significa ser una persona sabia. Muchos ponen este paréntesis o este apartado, decir, el conocimiento es una cosa, la sabiduría es otra. ¿Estamos de acuerdo? El conocimiento es todo lo que usted lee, escucha, aprende, y la sabiduría, hermano, habla acerca de la forma en que usted actúa para que las cosas le salgan bien o para que no pueda dañar a otra persona. Usted sabe hacer algo, tiene el conocimiento, pero ¿sabe cuándo hacerlo? ¿Sí me voy a entender? ¿Sabe cómo hacer las cosas? La sabiduría ¿sabe cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? Perdón. Entonces, hermanos, 1 Corintios, vamos a ese capítulo que estamos leyendo. 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer los versículos, desde el versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin duda, hermanos, el apóstol Pablo en su tiempo contaba con una educación superior a los demás, con un conocimiento superior a todas las personas que estaban presentes. Él tenía el conocimiento, él tenía la sabiduría, pero dice: yo no les hablé a ustedes con mi sabiduría, con el conocimiento que yo tenía, sino con el poder, con la palabra que Dios me había dado. Incluso él pudiéramos decir que era un hombre estudiado, un teólogo, un doctorado, era el apóstol Pablo. Y en una ocasión dijo: todo lo que yo tengo, todo el conocimiento que he adquirido, todo eso lo tengo por basura, porque he conocido la verdadera vida, el verdadero propósito que es seguir a Cristo. Su propósito era compartir su fe, no su conocimiento. El propósito de Pablo era compartir al Cristo crucificado, no sus doctorados. Él tenía un conocimiento superior a cualquier persona en su época. Pero no por eso él era incansable, ni se sentía superior, ni mucho menos, hermanos, despreciaba a los demás. Dice en la traducción lenguaje actual, dice: cuando hablamos de lo que Dios ha hecho, los mismos versículos, dice: cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseñó el Espíritu de Dios. Según lo descrito por Pablo,
Nosotros hemos recibido al Espíritu Santo. Usted tiene al Espíritu Santo para que pueda comprender, para que pueda compartir la gracia de Dios, para que pueda comprender la mente de Cristo, para que pueda comprender sus palabras. Esto significa, hermanos, que sin la obra del Espíritu Santo, ni usted ni yo pudiéramos entender la palabra de Dios, no pudiéramos comprender cuando Él nos habla. Sin el Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, nuestra vida no tiene sentido. Hay un vacío. Nuestra vida, hermano, está incompleta. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, nuestra vida está incompleta. Si nos vamos, hermanos, versículos anteriores, capítulo 1, versículo 26 al 30. Yo leía estos versículos y veíamos, o podemos observar, hermanos, cómo el apóstol Pablo los invita a mirarse a sí mismos y descubrir que ninguno de ellos tienen un trasfondo intelectual muy interesante. Dice el versículo, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Y les dice el apóstol Pablo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, Pablo estaba diciendo a la iglesia: miren, hermanos, alrededor, vean que no hay ni muchos doctores, ni abogados, ni muchas personas con alto conocimiento. Y Pablo está diciendo: obsérvense. Sin embargo, el versículo 27 dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo más débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. De lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y escogió de lo que no es para deshacer lo que sí es. No sé si están entendiendo este mensaje, hermano. Yo he dado testimonio en una ocasión que cuando yo era chiquito yo era tartamudo. Y cuando le iba a avisar a mi mamá que la novela iba a empezar y me quedaba, ya va a empezar. Dice: no, mijo, cuando me digas ya se acabó la novela. Y yo cuando era pequeño tartamudo. Entonces yo creo este pasaje cuando dice: hay personas, hermanos, que son, que usted lo ve, son introvertidas, son miedosas y no pueden hablar en público, pero cuando Cristo toma su vida, cuando Cristo transforma su mente, esos hombres, esas mujeres predican el evangelio, predican su palabra, hermano, con tal autoridad, con tal pasión, porque así es Dios. Porque su misericordia actúa en aquellos que le aman. Entonces, de lo tartamudo del mundo, Dios sacó para predicar su palabra. Dice: a fin de que nadie se jacte de su presencia, a fin de que nadie se jacte de sus conocimientos. Dice el versículo 30: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, perdón, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, redención. Nosotros lo que tenemos, iglesia, la palabra, esta palabra que usted puede tener en sus manos y tiene la oportunidad de leerla todos los días, es por pura misericordia de Dios, hermanos. Y no tenemos que desaprovechar, iglesia. Debemos de valorar este libro, hermano, como lo más preciado que tengamos en nuestros hogares. Con esta palabra nosotros podemos ser transformados, podemos obtener la mente de Cristo. ¿Por qué no se ha desarrollado la mente de Cristo ni el carácter de Cristo en un hombre o una mujer? Porque no leen la palabra. Y ahora que está a su lado y te hablan. ¿Por qué no se ha desarrollado, hermano? Porque no se hace lo que se tiene que hacer. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hace.
Cristo vive. La mente, hermano, es un campo de batalla constante donde el enemigo nunca va a ofrecer una tregua con usted. Él vino para matar, para destruir, para aniquilar, hermano, su ministerio, su vida, su familia. Y la mente es un campo de batalla que todos tenemos todos los días. Amén, amén. Mientras que los judíos, hermanos, buscaban señales, en la iglesia de Corinto, Pablo les estaba hablando de una forma emocional. Tenían problemas de carácter emocional. Tenían problemas, hermanos. Pablo al inicio de la carta él dice que son buenos cristianos, que están haciendo bien el trabajo, que van actuando bien, dice, pero y ustedes teniendo ustedes la mente de Cristo, deben ser diferentes. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corinto, hermano, había problemas internos, había problemas, por ejemplo, de carácter emocional, diciendo que los gentiles preferían escuchar a predicar a Apolos, mientras que los judíos les encantaba cómo predicaba Pablo, y había división en ellos. Y decían uno, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. ¿Se ha leído ese pasaje? Y ellos tenían esa rivalidad. Entonces Pablo los confronta y le dice, es que no pueden tener ni de un lado ni de otro, el que deben de tener es a Cristo como centro. Por Él nosotros estamos aquí, no por ningún predicador, no por ningún líder. Estamos por Él y para Él. Y una mente que no es de Cristo causa divisiones en una iglesia. Una mente que no es de Cristo habla mal de los líderes. Un hombre, una mujer que no tiene la mente de Cristo trae problemas a la congregación. Hermano, hermana, usted y yo hoy tenemos dos privilegios importantes que recordar. Tenemos la palabra del Señor que nos transforma y tenemos la oportunidad de transformar nuestra mente todos los días, nuestra actitud, nuestra forma de actuar. Fíjese lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. En la Nueva Versión Internacional dice de esta manera: el que no tiene el Espíritu, con la E mayúscula, o sea, el que no tiene el Espíritu de Dios, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Versículo 14. En esta versión no dice así: el que no tiene el Espíritu de Dios no va a reconocer las cosas de Dios, porque para él van a ser locura, para él va a decir, no creo, está loco el hermano cuando dijo eso, está loco el predicador cuando habló de eso. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu de Dios. El hombre en su estado caído carece de la mente de Cristo. Como le decía al principio, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón no va a poder entender la palabra, no va a poder entender el propósito, no va a poder entender aquello que dice Pablo, predestinó para los que le aman, que preparó, que ojo no vio, que oído no oyó. Solamente los que amamos a Cristo, los que le buscamos, podemos entender eso. Amén, amén. Entonces, hermanos, el hombre o la mujer que rechaza a Cristo, que rechaza el mensaje, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Es porque no tiene la mente de Cristo. ¿Cómo pueden obtener la mente de Cristo las personas de allá afuera? Teniendo el conocimiento. ¿Cómo van a tener el conocimiento? Teniendo quien les predique. ¿Quién les va a predicar? Amén. ¿Quién les va a predicar? Ustedes, porque tienen ustedes el conocimiento. Y ese conocimiento se tiene que enseñar.
Usted debe de dar de gracia lo que de gracia. Usted debe de dar el mensaje por amor a Dios. Si lo hace por amor a las personas, hermano, puede hacerlo por amor a Dios, por lo que Él hizo en su vida. A veces entra en la iglesia un espíritu de Jonás que es que no le voy a predicar porque me cae bien gordo. Me cae bien gordo y prefiero que se vaya allá abajo. No. Jonás no quería predicar porque no quería que el pueblo de Nínive se convirtiera por como era. Y a veces, hermano, tiene la oportunidad de predicarle a aquel compañerito de trabajo que lo tiene en oración, en ayuno, y no lo hace. Cristo vive. Entonces, hermanos, ¿sabe hacer lo bueno? Hágalo. Amén, amén. Ya casi termino, Le voy a dar las características de aquellas personas que sí tienen la mente de Cristo. Los que han sido regenerados, los que han sido transformados, manifiestan una forma de vida distinta. Si queremos poner una lista, vemos desde el capítulo 2, versículo 1 al 16. No es una lista limitada, usted puede poner más. Pero dice el último versículo, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Un hombre o una mujer con la mente de Cristo tiene una fe respaldada por Dios. Versículo 5. Tiene también un conocimiento revelado por el Espíritu Santo solo a los salvos. Un hombre o una mujer con la mente de Cristo tiene una comunión diaria con el Espíritu de Cristo. Amén. Esas son las características de un hombre o una mujer que tiene la mente de Cristo. También un hombre o una mujer acata las instrucciones del Espíritu Santo, que Él nos permita comprender la verdad divina, discernir lo espiritual de lo espiritual. Fíjense, hermano, estos temas han ido con lo que se ha visto en la escuela dominical acerca de la interpretación. Y nosotros debemos entender y acomodar lo espiritual a lo espiritual, no desviarnos. Entonces, hermanos, la expresión tenemos la mente de Cristo no es una exageración. El conocimiento que Dios tiene en nosotros se nos ha sido revelado por medio de Jesucristo. Y no es exagerado decir que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la opción, hermano, todos los días de mejorar, de ser transformados. Se trata, hermano, de una realidad en la vida espiritual de un creyente. La sabiduría del mundo, obviamente, no la tenemos que despreciar. Qué bueno que sus hijos estudien, que sean profesionales, que puedan tener un cargo en la política, que puedan llegar muy lejos usted, sus hijos, sus nietos. Qué bueno, es hermoso todo eso. Sin menospreciar los estudios, hermanos, tenemos que entender que lo que más puede valer en la vida de un cristiano es el conocimiento de la palabra del Señor. Si usted tiene el conocimiento, si nuestros hijos tienen el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento que obtengan en su profesión, lo van a llevar a práctica, no se van a desviar. Nosotros debemos buscar esa sabiduría, sí, ir mejorando. ¿Quieren ser pastores? Métanse a un instituto bíblico. ¿Quieren predicar el evangelio? Tomen un curso de homilética. Prepárense, hermano, para cualquier cosa, lo secular o, más importante, en la iglesia. ¿Quiere cantar en el grupo de alabanza? Prepárese, tome clases. Nosotros ya estamos empezando a tomar clases porque necesitamos. Clases de canto, de instrumentos. Hermanos, tenemos que seguirnos preparando. No menosprecie el conocimiento, la sabiduría, lo que pueda adquirir. Mucho menos menosprecie el conocimiento que se nos ha dado. Amén, amén. Póngase de pie, iglesia, por favor. Cuando nosotros escuchamos el mensaje de la cruz,
Cuando nosotros escuchamos lo que Dios tiene para nosotros, pueden suceder dos cosas importantes. La primera, hermanos, es que nosotros simplemente oigamos y pongamos ahí el mensaje a un ladito toda la semana. O que nosotros, cuando escuchemos el mensaje, lo estemos practicando, la palabra de Dios, todos los días. No podemos estar quitando y poniendo, o se hace una cosa o se hace otra, hermanos. Amén, amén. Tener la mente de Cristo equivale a que Él sea nuestra sabiduría. Tener la mente de Cristo significa que le dejemos a Él, al Espíritu Santo, que nos ayude a tomar las mejores decisiones. La sabiduría, hermano, que se nos ha sido dada por parte de Dios, nos va a llevar a actuar de forma diferente. La sabiduría o el conocimiento que tenemos de parte de Dios, hermanos, va a transformar todas nuestras acciones. Es decir, si tenemos la mente de Cristo, pensaremos como Cristo, viviremos como Cristo lo hizo. Busquemos cada día, hermanos, tener esa mente. Padre, en esta hora, mi Dios, nos acercamos a tu presencia, Señor. Nos acercamos ante ti, Señor amado, reconociendo que de ti, Señor, viene todo, mi Dios.